Entonces, la clase pasada estuvimos hablando del corte extensamente y llegamos al punto en que todavía no hemos definido qué es lo que es la zona crítica, ¿cierto? Eh, entonces, eh, siguiendo con la línea, con lo que estamos viendo, eh, la resistencia al corte de un muro de albañilería confinada, cuando se tiene barras de refuerzo en el interior, eh, eso habíamos dicho que si bien la norma no lo incorpora, sabemos que eso obviamente trae una mejora de la resistencia, como también una mejor performance, un mejor comportamiento en el sentido de eh, evitar contener la dimensión de la fisura y no concentrar las fisuras solamente en la diagonal, sino que esparcirlas un poco en todo el muro. Esa es la ventaja de incorporar refuerzo en el paño, aunque no sea un requisito. Si se desea aumentar la capacidad resistente al corte de un muro de albañilería confinada, más allá de la carga de grietamiento diagonal del paño de albañilería, se deben colocar barras de refuerzo horizontal en las puntas horizontales de mortero en una cantidad suficiente para incrementar la resistencia de corte por sobre la fuerza de agrietamiento diagonal. Acá hablamos de barras, pero barras también podría ser una escalerilla, las mismas que se usan para albañilería armada, ¿cierto? ¿Qué es lo importante en esto? Obviamente tienen que ser de lado a lado del paño y tienen que estar ancladas a los pilares, si no, no van a lograr trabajar. Eso es un prerequisito, obviamente. Entonces, tenemos la resistencia a corte de un muro de albañilería confinada con barras de refuerzo en el interior del paño. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, tendríamos el aporte del muro de albañilería y tendríamos que sumarle lo que nos aporta el acero por el coeficiente de eficiencia que habíamos dicho que en general se toma como 0,5. Esto lo habíamos visto la clase pasada, así que no, estuve muy atrás. Luego, el diseño al corte de los elementos de confinamiento de las acciones contenidas en el plano del muro se orienta a, uno, la dimensión de la sección transversal, o sea, cuál es la altura con H. Acá siempre nos estamos refiriendo a la altura de la sección, no la altura del muro. Y obviamente su ancho. Y la armadura transversal en las zonas críticas, la zona ubicada a lo largo del pilar o de la cadena donde penetra la grieta diagonal que se produce, o sea, en las zonas de acá, la zona media. Va a llegar un momento en el cual se extiende tanto que también obviamente ingresa al pilar. Entonces, ¿cuáles son las zonas críticas? Porque hemos hablado mucho ya de las zonas críticas, hemos dicho cómo se comporta la albañilería ante el corte y qué es lo que le pasa también a los elementos de hormigón que contienen este, este paño. Y entonces, ¿cómo se define la zona crítica? Ella que obviamente aquella zona por la cual entre a la grieta. Es aquella zona de nuestros elementos de hormigón por donde entra en la grieta. Este es el caso más usual, tenemos un paño completo y tenemos los elementos de confinamiento. En teoría, la grieta también podría entrar por acá, ¿cierto? Por las cadenas. Pero eso raramente sucede, yo diría que no sucede. ¿Por qué? Porque obviamente muchas veces, sobre todo en el primer nivel, acá a este nivel, al nivel de cielo, también está la losa. Entonces,
el compu- esta zona de acá es más rígida, es más potente, es más resistente, y por ende es más esperable que pase más bien por debajo de la cadena, que por debajo de la cadena entre la fisura, no a nivel de la cadena. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Ya. Ahora, como la definición es más amplia, es la zona por donde va a penetrar la fisura debido al corte. ¿Qué pasa? Y esto lo vimos en muchos de los ejemplos. En muchos de los ejemplos, en las fotos, ¿se acuerdan? Que teníamos los casos de las ventanas. Y, y en esta zona veíamos los pilares cortados. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué pasa? Que en muchos de estos casos lo que hemos observado es que se definió como zona crítica esta zona, pero esta no es una zona crítica. En este caso, ¿se fijan? Obvio que no, porque al tener este antepecho acá, la fisura no va a penetrar acá abajo, va a penetrar ahí donde se va a generar el máximo corte. El máximo corte se va a generar en este machón, ¿cierto? Por ende, la zona crítica en este pilar está acá arriba, al lado de la apertura, y por el otro lado, acá arriba, no acá abajo. ¿Se entendió eso o no? Ahora, ¿por qué es importante? Me estoy adelantando un poco, porque dependiendo de dónde es la zona crítica, es cómo se define el espaciamiento de los estribos que se requieren. ¿Ya? Entonces, si ustedes no lo definen bien, podrían poner más cantidad de estribos acá abajo, más cantidad de estribos acá arriba, y dejar el pilar en medio sin la cantidad necesaria, mientras que en verdad la zona crítica está acá y no acá abajo. Entonces ustedes siempre que vayan a detallar los trigos, tienen que estar pensando por dónde, si es que fallase, si es que la fisura logra llegar hasta el pilar, por dónde va a entrar esa fisura. Eso es lo que ustedes se tienen que preguntar para definir la zona crítica. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Evitar que se produzca un estado límite de colapso. Para ello, los elementos de confinamiento deben diseñarse de modo que no se propaguen las grietas del paño de albañilería en las zonas críticas de estos elementos. Esto de propagar, si la solicitación es muy grande, igual se van a propagar hacia adentro. Pero cuando se propagan, ustedes quieren tener suficientes trigos en esa zona. No para evitar la fisura. Eso, el estrío no va a evitar la fisura, pero sí puede evitar una falla crítica, una falla no dúctil. Así, las zonas críticas deben ser capaces de resistir la carga de agrietamiento diagonal del paño, de albañilería que confinan. Entonces, acá, ¿qué es lo que queremos mostrar acá? Como ya habíamos adelantado, el agrietamiento diagonal es más o menos, se llega en este estado, después se siguen propagando en la albañilería la fisura, y un momento ya más tardío de todo este desplazamiento acá, entra a funcionar también el pilar, o sea, la fisura de agrietamiento empieza a penetrar también en toda esta etapa de acá y está incorporando también el pilar hasta llegar a la falla. Entonces, si ustedes comparan esta distancia con esta, verán que igual juega un porcentaje bien importante dentro de los distintos estados, dentro del desplazamiento
dúctil que la albañilería confinada les puede dar. Entonces, de ahí también radica la importancia de este detalle, del detalle de los activos. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Entonces, para determinar las fuerzas de corte solicitantes en las zonas críticas de los pilares de confinamiento, lo que se llama BP, B de corte pilar, ¿cierto? Una vez que se produce el agrietamiento diagonal, el B de agrietamiento, se acepta el mecanismo de falla mostrado en la figura. O sea que se nos van a cortar tanto el muro como el pilar en forma diagonal. Ese mecanismo de falla que se considera, no se considera, ¿se acuerdan? Hablamos del cizalle o el deslizamiento, eso no se considera. Consideramos netamente la falla por tracción diagonal. Entonces, si se desprecia la contribución de la fricción a lo largo de la grieta, por equilibrio, se cumple que necesitamos que el B de agrietamiento, que es lo que resiste a cada corte, una vez que se agrietó, obviamente ustedes saben, una vez que se agrietó, el paño de albañilería, si no fuese por fricción, estamos descartando la fricción, ya no tiene cómo resistir el corte. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Como el muro llegó hasta esta carga, esta es la carga hasta la que pudo llegar el muro, el B de agrietamiento. Como no pudimos llegar al B de agrietamiento, o sea, como llegamos al B de agrietamiento y ahí pierde toda su capacidad, el que va a tener que suplir esa carga de corte, esa fuerza de corte, es el pilar. Y como tenemos dos, es 2 veces el pilar. O sea, el corte 2BP. 2 veces la capacidad del pilar tiene que ser de un pilar, tiene que ser entonces igual al B de agrietamiento. Una especie de diseño por capacidad. ¿Cierto? ¿Se entendió esto? Esto es súper importante. Y esto coincide también con el enunciado que habíamos hecho, que los elementos de confinamiento no nos dan más resistencia, solamente nos permiten un mejor comportamiento post alcanzar el máximo de resistencia. Y eso es un poco lo que también muestra en la fórmula, que una vez que se agrietó, vamos a poder mantener la misma carga con los dos pilares. No incrementar la resistencia, mantenerla. ¿Y por qué es así también? Porque primero, toda la carga la toma el pilar. Los pilares toman poca carga por la altura y su razón de verter, toman poco corte. Y la mayor parte del corte se lo está llevando el muro. Hasta que el muro ya no puede y pierde su capacidad. Y ahí es donde los pilares entran a jugar este rol tan fundamental. Y luego, de esto resulta que la carga de un pilar, o sea, la resistencia de un pilar, tiene que ser igual al B de agrietamiento dividido 2. Y, oh sorpresa, sabemos que el B de agrietamiento dividido 2, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que era el corte nominal del muro dividido 2? ¿Qué es lo que era 2? ¿Se acuerdan? El factor de seguridad. Exacto, es más o menos el factor de seguridad. Por lo tanto, lo que estamos diciendo que cada pilar de agrietamiento dividido 2, si reemplazamos 2 por factor de seguridad, de agrietamiento por nominal, llegamos a la conclusión que cada BP tiene que ser diseñado para el corte admisible del paño que contiene. Esto entonces es súper sencillo. Yo ya calculé, ¿se acuerdan? Nosotros ya verificamos los muros, los paños de albañilería. O sea, sabemos para cada uno de los paños
cuál es su corte admisible, ¿cierto? Y luego, con ese corte admisible para cada uno de los paños, nosotros podemos diseñar el BP. ¿Qué es lo que se hace en la práctica? Obviamente, como ustedes están diseñando, están verificando para todos los paños, yo agarro el B admisible máximo de todo mi análisis y veo si con el máximo logro diseñar un BP. Y así queda generalizado para todo el proyecto, para no tener que hacer esta verificación uno por uno, ¿cierto? Pilar por pilar. En el caso que no se pueda, ya uno ya puede ir viendo caso a caso. Normalmente funciona con el B admisible que ustedes obtengan, ustedes pueden ya diseñar directamente el caso general y con eso pueden ya hacer el detallamiento. ¿Qué es lo que dice el artículo 776 de la NSH 2123? El esfuerzo de corte que debe resistir cada pilar, cada uno de los pilares, cada pilar, en las zonas críticas debe ser el menor valor entre el esfuerzo de corte admisible BA del paño de albañilería confinado por el pilar, sin considerar, ojo, y esto es importante porque eso no lo han nombrado, sin considerar la amplificación del 33,3% y 1,33 veces el esfuerzo de corte solicitantes en el paño de albañilería confinado por el pilar. O sea, vamos a usar o el admisible, pero si el admisible es mucho más alto, eso es lo que nos está diciendo la norma. Porque a veces, por donde está ubicado, por su tamaño, yo qué sé, puede que el valor admisible esté muy por sobre la solicitación, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice, mira, lo que nos dice este párrafo, si la solicitación es mucho más pequeña que el valor de diseño, que la resistencia de diseño, o sea, el valor admisible, entonces agarra el corte solicitante, multiplícalo por 1,33 y usa ese valor, el solicitante. O sea, el pilar va a quedar diseñado con una sobreresistencia del 33% por sobre la solicitación. Entonces, ¿hasta ahí todo bien? Sí, profesor. Ya. Como ven, esto es bastante más sencillo que toda la parte de la albañilería. Esto es súper directo. Ahora, lo que sí, ya saben, la norma que rige para los elementos de hormigón es es la ASI, la 318, en este momento la 318 en español del 08, eso es lo que dice el decreto 60. Eh, Les anuncio que me han comentado que parece que lo quieren cambiar a la del 18, o sea, quieren cambiar el decreto. La verdad no sé bien cómo funciona, si después se saca un nuevo decreto con un nuevo número o si es una revisión del decreto, eso no lo sé cómo funciona. En todo caso, parece que se quiere cambiar, que se empiece a usar la revisión del 08, o sea, del 2018, no la del 08. En todo caso, yo cuando no pongo algo con, con el año, significa que es la última versión vigente, la vigente. En este caso, por el decreto de 60, como le decía, la vigente es la del 08. El diseño al corte de una zona crítica se realiza con las disposiciones del diseño a la rotura de los elementos de hormigón armado, la ASI 318, considerando que el estado que se analiza corresponde a un estado límite de resistencia del muro. De acuerdo con las ecuaciones recomendadas por la norma NSH 2123, el diseño se realiza aceptando que la falla en la zona crítica es por, lo que ya le habían usado, tracción diagonal, no por deslizamiento. Eso es lo que está implícito en todas estas indicaciones. Entonces, yéndonos a la ASI 318 de 08, podemos calcular la sección mínima
y la cuantía de acero que necesitamos. Ahora, la sección mínima está predefinida. Acordémonos que la sección mínima son 20 centímetros. Y del capítulo 11 obtenemos esta ecuación en kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Ojo, esto es importante. Acá F'C tiene que entrar como, si están usando un G17, como 170. Entonces dP es igual a 0,53 por raíz de F'C más 2,2 por raíz de F'C por B por dP. Esto porque tiene varios términos. Esta es la contribución del hormigón en la resistencia al corte, y esta es la máxima contribución que se acepta en la norma para los estribos. O sea, al igual que en la albañería, en el corte del pilar hay un aporte que lo hace el hormigón y hay un aporte que lo hacen nuestros estribos. Entonces, habíamos dicho que F'C es un dato. Lo que podemos hacer entonces es determinar cuál es la altura útil que necesitamos para resistir la carga, ¿cierto? Entonces, esto se resume como 2,73 veces raíz de prima C por B por dP. Despejando dP, obtenemos que dP es igual a dP dividido 2,73 dP raíz de prima C en kilogramos fuerza. Y pp en centímetros, ojo. Acá en esta fórmula, la IPP obviamente también tiene que entrar en kilogramos fuerza. Acá es importante que todos los elementos por la raíz, que todos entren con su unidad respectiva, ya que este factor de acá no es adimensional. Si el recubrimiento de la armadura longitudinal del pilar es RP, la altura mínima del pilar entonces es esto en el fondo, dP, este término de acá, más RP. Y esto tiene que ser mayor o igual a 20 centímetros. O sea, si a ustedes les da menor, obviamente es 20, porque la altura mínima de nuestras secciones tiene que ser de 20. Ojo, a mí me ha pasado que me da más de 20. Esto puede pasar. Me ha pasado en algunos casos que he puesto pilares de 25. Entonces, determinada la altura del pilar, la cuantía de estribos de una zona crítica se determina con la expresión recomendada por la norma ASI 318. Entonces, entonces tenemos que BP es igual a BCP más BSP. BCP, ya lo sabemos cuánto es 0,53 veces raíz de F'C por BP por dP, ¿cierto? BP es un valor de diseño. Habíamos dicho que es igual a 1,33 veces la solicitación o la resistencia admisible del paño. Luego, y BCP, que es la resistencia que aportan los estribos, es igual a sigma I por ASP por dP dividido su separación, la separación entre estribos, en la zona crítica del pilar. Despejando, si nosotros integramos estos términos acá, nosotros podemos despejar y obtenemos que el área del pilar que se requiere es igual a dP menos 0,53 veces raíz de F'C, Vp dP por Sp dividido sigma I por dP. Y esta área tiene que ser mayor o igual a los 2 Φ6 cada 10 centímetros. Ya vamos a ver por qué cada 10 centímetros. Es porque la norma en las zonas críticas nos exige cada 10 centímetros. Considerando que los estribos son de 2 ramas,
el diámetro de los estribos se determina con DEP, raíz de 2AEP dividido pi. ¿Se entiende? El diámetro, este DP, es el diámetro. ¿O no? Sí, DP es el diámetro de la barra. Esta es la forma entonces como determinamos la cuantía necesaria o verificamos que la cuantía sea menor o igual a los 2 phi 6 a cada 10 centímetros que necesitamos. Eh, ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, según... ¿Ya no está ahí, cierto? Entonces, según el decreto 60, acá, a ver, el decreto 60 tiene un listado bastante, no sé si extenso, pero se ponen varios casos. Yo acá le estoy resumiendo solamente aquellos casos que son más típicos del, de la albañilería. Entonces, tenemos la ubicación del hormigón, hormigón expuesto al suelo o aire libre. Acá estoy destacando aire libre porque contra el suelo es difícil. Para tipo de armadura de barras Fi 16 o menores, que es el típico caso de la albañilería, que nunca van a usar una barra mayor a 16 milímetros. Bajo condiciones normales, el RP es 30, y condiciones severas, que es cuando ustedes tienen eh, una zona industrial, podría ser que ustedes tengan una bodega o algo de albañilería, o más usual es el caso de ambiente marino, o sea, en la costa, yo consideraría condiciones severas, tenemos 40 milímetros. Y para el hormigón no expuesto al aire libre ni en contacto con el suelo, o sea, todas las cosas interiores, para la viga y columna, la armadura principal necesita un recubrimiento de 30 y los estribos 20, o 40 y 30 para condiciones severas. Como habíamos dicho, ¿cuáles son las condiciones severas? Interior del edificio donde la humedad es alta. Eso puede llegar a que usted diseñe algo en albañilería para, para una bodega industrial o un matadero, yo qué sé, algo donde haya mucha humedad alta y que sea albañilería. O riesgo de presencia temporal de vapores corrosivos. Eso es menos probable que les toque diseñar algo así, pero podría ser. Y la otra, obviamente, y muy usual acá en Chile, es condiciones atmosféricas marítimas corrosivas. O sea, cuando están en la costa, muy cerca del mar. Ojo, que el recubrimiento se mide desde la superficie del hormigón hasta la superficie exterior del acero, no hasta el centroide. O sea, es un ancho efectivo. Los estribos tienen que quedar de los 2 centímetros hacia adentro, en este caso. ¿Se fijan? A ver, vamos a dibujarlo. Si yo tengo un muro, después tengo mi estribo, ¿cierto? Ah, tengo mi estribo, y luego tengo mi barra longitudinal, ¿cierto? Entonces, esta distancia de acá es igual a REP. El espesor efectivo tiene que ser 2 o 3 centímetros. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa cuando se diseña mal?
Por ejemplo, cuando los pilares son muy chicos, la penetración de la grieta del paño, una vez que se agrieta el muro, ese es el efecto, y cuál es la consecuencia. Esta situación produce deformaciones permanentes en el sistema, lo que impide abrir las puertas y las ventanas. Además, pone en juego la estabilidad de la estructura, o sea, el colapso, si la falla ocurre en un porcentaje importante de los muros de un piso. Por eso la importancia de mantener los 20 centímetros y el espaciamiento de los estribos. Si no, usted podría terminar con un pilar en estas condiciones, o sea, completamente cortado. Lo mismo, daño severo en el pilar de confinamiento y se traduce en un severo agrietamiento y deformaciones permanentes del muro. Ahora, en este caso particular, ¿le llama algo la atención acá en esta foto? El paño de albañilería, ¿era buena albañilería o era mala? ¿Qué opinan? El paño de albañilería, ¿cómo es su calidad? Mejor dicho, ¿cumple lo que solicita la norma? ¿Qué es lo que pedía la norma? ¿O de qué falla parte la base la norma? ¿Cuál es la falla que se espera para el diseño normativo? Lo acabamos de hablar hace un rato. La norma espera una falla por tracción diagonal, ¿cierto? Algo así. ¿Cómo es nuestra falla? La observable. ¿Cómo es la calidad de la albañilería? Esto ya lo vimos en módulos anteriores. Mala, po. Es súper mala. ¿Por qué? Porque la grieta se va por el mortero, por las juntas horizontales y verticales. O sea, la resistencia quedó determinada únicamente por la calidad del mortero, que debe ser muy malo. Para que suceda esto, para que suceda esto, ustedes tienen que tener una mala calidad del mortero, ¿cierto? Si hubiese sido de buena calidad, hubiese también la tracción diagonal también hubiese involucrado los bloques. Ahora, fijémonos ahora en el pilar. Fíjense, ¿qué opinión tienen respecto a lo que pasa en esta zona de acá? ¿Qué les llama la atención? ¿Están bien los estribos? Ese, el mayor, menor o igual a D.
al puro ojo se puede ver que es al menos mayor o igual, ¿cierto? Esta distancia es mayor que D, ¿cierto? Y a esto hay que ponerle un gran signo de exclamación, porque ustedes saben que es lo que dice la ASI 318, que S tiene que ser menor o igual a D medios. ¿Por qué? Porque acá la grieta entra de esta forma, entonces ustedes acá requieren de un estribo adicional. Falta estribo. ¿Hasta acá todo bien? ¿Se entiende? ¿Ya? Sí, profe. Estamos casi en la hora. Acá, viendo un poco más, ¿se fijan? Este incluso entró en un pilar y después en el siguiente. Esta falla al corte. ¿Por qué? Porque esta albañilería es muy mala, ya lo hemos dicho. Hay que evitar esto. Se nota acá por el spalling. Spalling es cuando se cae el tabique exterior del ladrillo. Cuando se cae el tabique exterior, eh, esto sucede por falla por trituración de los ladrillos, y es típico de aquellos ladrillos que tienen eh, un contenido un porcentaje de huecos muy grande. Entonces, estos se comportan en general muy mal ante solicitaciones sísmicas. Eh, Típico también. eh, Eso, vamos a dejar entonces la clase hasta acá para poder hacer la ronda de consulta de la tarea 2.